En el inicio del programa comentamos el gran apagón que sufrió España ayer y también apagón que terminó afectando a parte de Portugal y Francia. Sí. De este modo nosotros decidimos que sea una consulta popular ante la falta de esclarecimiento sobre los motivos por qué ha sucedido esto, si para ustedes hubo alguna intencionalidad o no respecto a lo sucedido, como les decíamos, en aquel país. Por eso nosotros vamos a estar hablando con un realizador audiovisual que vive en Barcelona desde 2002, por lo tanto está en el lugar de los hechos para contarnos qué es lo que está pasando en estos momentos. Hablamos de Luis Lungarini. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Luis, Cori y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Gracias. todo bien. Aquí recuperando un poco la normalidad. ¿Han recuperado del todo esa normalidad o todavía no? Todavía no. Todavía. La gran mayoría sí, solo está el tema de los trenes. Los Ujú. trenes todavía no. En gran parte de España el servicio de trenes de cercanías, que se llama, que son los trenes como el Roca, estos que entran y salen de las grandes ciudades, que conectan la periferia de las ciudades, en muchas ciudades todavía el servicio no hay, Ujú. o está en mínimos o se está poco a poco se va recuperando. Pero el Ujú. resto de cosas del día a día, el subte, el transporte público, todo funciona con normalidad. Sigue sin conocerse los motivos por los cuales se dio este masivo apagón, porque nosotros al inicio del programa escuchábamos a Pedro Sánchez en esta cadena que dio, pero todavía no daba ninguna explicación al respecto, solo lo que ha sucedido en tan solo 5 segundos que dejó a una España completamente apagada. Tal cual. Desde que tuvimos luz, nosotros ayer a las 10:30 de la noche, hablo de mí, de mi familia, estamos tratando de siguiendo el tema y lo que acabas de decir vos, todavía no hay una explicación, un motivo de qué pasó, o sea, y por qué pasó. Estamos todos esperando, ¿no? Saber si el ciberataque de los rusos, si hay gente que hoy recién en el bar decían que había sido un overbooking de generación, que de Sí, repente se produjo más de lo que tal y como cuando en tu casa enchufas todo y te pasas de que tus térmicas aguantan y de repente salta todo, pues también hay como esta Claro. teoría. ujú, Pero bueno, España, o sea, ahora todos nos pusimos a ver un poco, y yo sobre todo, porque me interesa informarme y tal, y España en general está muy bien a nivel de infraestructura, a nivel de generación de electricidad. O sea, no es un país que compre fuera o que dependa de otros países de Europa. Está muy bien plantado. O sea, tienen un ente que se llama Red Eléctrica, que es como la que regula a las compañías privadas, que son las que tienen las plantas de producción de energía y le dice cuándo tienen que producir y cuándo no. Ujú. Está todo muy bien, pero hay algo que falló y todavía no se sabe bien qué. Claro, Luis, ¿cómo viviste vos también en primera persona, ¿no? Este acontecimiento? Porque Ujú, obviamente nosotros en Argentina lo ujú. comentábamos también, digamos, fuera del aire y también al aire, pero hubo un momento en el que tuvimos todo el país también sin luz por cuestión de pocas horas, pero ustedes lo Ujú, vivieron casi que durante todo el día. Digo, ¿dónde te agarró el corte? ujú. ¿En qué te afectó también en cosas mínimas y esenciales, no sé, del día a día? Mira, sí, yo creo que lo más importante en estos casos siempre es lo vivencial, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, mira, en mi día a día al final no me modificó mucho en nada. Yo trabajo a 2 cuadras de mi casa, Ujú. estoy en un local a la calle, o sea que tampoco es que trabajo en un edificio de 20 plantas que tengo que ujú. bajar o subir por la escalera. Tengo el colegio de mis hijos a 1 cuadra de donde trabajo. Entonces, mira, yo la verdad, a mí se me fue la luz desde las 12:30 del mediodía que estaba acá en la OFI, que me iba a hacer un café
y de repente cuando pongo la cápsula y le voy a apretar el botón no hay luz y lo primero que pienso es que soy yo, que no sé, que le di un cortocircuito a la máquina de café y voy a ver mi tablero y veo que está todo bien y digo, bueno, me voy a cruzar al bar de enfrente y llego al bar y tampoco tiene luz y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y eran las 12:30 del mediodía, ya empezaba como a tener un poco de hambre, digo, bueno, voy a aprovechar mientras que vuelve la luz para ir al supermercado. Y está acá a 2 cuadras, iba caminando y viendo que los negocios estaba todo apagado, que la gente estaba en la puerta. Llego al supermercado y había luz en el supermercado. Las heladeras estaban sin luz, pero las cajas funcionaban perfectamente. Así que pude comprar lo que necesitaba, pude pagar con tarjeta también, que fue algo que después durante el día empezó a salir, ¿no? El tema de lo de el efectivo, ¿no? Sí. Y me vine acá a mi oficina, comí, terminé de comer, pasé por el colegio de los nenes para ver qué pasaba, cómo estaba la cosa. Me dijeron que no, que estaba todo bien, que iban a comer y que había comida, que no pasaba nada, que no había luz, pero la logística del cole seguía. Y les dije, bueno, pues vengo sobre las 3 a buscarlos, como una manera solidaria de decir, vale, okay, voy a buscar a mis hijos, a sacarlos de la escuela por los profes, la gente que labura en el cole, se tendrán que ir a sus casas, tendrán sus problemas de logística con sus familias y tal, dentro de todo este caos que hay ahora mismo. Pero nunca te imaginaste semejante cosa hasta acá. No, porque además, ¿sabes qué pasó? Que no había teléfono, entonces no te podías imaginar nada. O sea, yo cuando fui al súper, llegué al súper ahí y para mí era un corte de luz normal, que salí acá a la calle y unos estaban diciendo, no, es que están laburando acá a la vuelta, no sé qué, lo típico, ¿viste? No, que bueno, dije, bueno. Claro. Y llegué al supermercado y había uno en la caja de ahí al lado y me dice, no, que no hay luz en toda España. Y ahí como que decís, ¿cómo en toda España? Y hay otros que salta por el otro lado y dicen, no, en España, en Portugal, dice. Y entonces es como, esto es algo un poquito más gordo. Ahí fue cuando me cayó la ficha un poco esto, ¿no? Claro. Bueno, yo ayer veía la televisión española, el canal público, la señal que llega aquí a la Argentina, y parte de lo que estuvieron haciendo y mostrando es justamente lo mismo que vos hiciste, acercarse al colegio para ir a retirar a los chicos, nadie sabiendo nada de lo que estaba pasando, pero casi en un ejemplo de solidaridad con los docentes, con saber también cómo están los chicos, si necesitan algo, que no entren en caos ellos tampoco. Claro, bueno, un poco es eso, ¿no? O sea, y más, bueno, yo sobre todo por la cercanía que tengo con la escuela, que esto está acá a 1 cuadra, digo, bueno, me voy a acercar y ya había varios papis y tal por ahí. Como, bueno, a ver qué pasa en la escuela. La escuela es una escuela que tiene todas las aulas tienen ventanas, o sea que no es una cosa, un sótano ahí que van a estar a oscuras o con velas. Sí. Pero bueno, nada más que nada un poco por solidaridad, ¿no? Porque cuando nos empezamos a enterar de que la cosa era que en toda Barcelona no había, ni en toda España tal había luz, digo, bueno, esto es gordo y hay que ir a rescatar a los pibes que están ahí. Igual vos le dijiste, y no dejarles... bienvenidos a Sudamérica, ¿no? Ya, sí, vos sabés que después es eso, ¿no? Empezás a dar vuelta y decís, claro, nosotros en Argentina, o sea, yo sé, mi hermana en su casa tiene un motorcito de esto porque todos los veranos, la típica, ¿no? El verano, es como, sí, estamos acostumbrados a vivir en ese caos, ¿no? Pero acá la gente no. Y entonces también se asusta. Claro. O sea, empiezan a haber un poco de psicosis normal también, de ir al supermercado a comprar agua, tipo no había, ya por la tarde no había velas, no había, ¿qué más? Pilas. Wow. Claro, porque al final es eso, al final es que en el mismo día todos vamos a por el mismo producto. Y es que vos fijate, vos no lo necesitás. O sea, lo que estás diciendo es, en un país donde funcionan las cosas, con las críticas que puede haber, por supuesto, de cada uno de los españoles, y no me quiero meter en la política puntualmente, pero en cuestiones básicas, donde lo que hay funciona, no es que se corta la luz. Vos decís, ¿y yo para qué quiero esto?
una situación de que se venga el país Sí. abajo de esta manera tiene que ser, pero en 1.000.000 pues no llega a una. Bueno, justo se dio esa una, pero la realidad es que vos no lo necesitas, por lo tanto no invertís en eso. No, yo no tenía velas. Yo soy de los que fue al Claro. supermercado por la tarde a comprarme una agua de estas de 5 litros y unas velas. En mi casa, por suerte, tengo gas, pero también hay mucha gente que tiene todo eléctrico, o sea, cocina, todo, agua caliente, todo eléctrico. Eh, y volviendo al tema de lo vivencial, que me quedé un poquito ahí, eh, es como, claro, cómo lo vive cada uno. O sea, a mí, mira, al final fui a buscar a los pibes a las 3 de la tarde y me puse a jugar al ping-pong en el parque que está enfrente de la escuela. Mirá, Pero mientras que estaba comiendo yo acá, te empiezan a caer fichas, ¿no? Y, uy, la gente que está en los ascensores, claro, porque claro. imagínate que de Y repente sí. todos los ascensores de Barcelona, de España, se quedan parados, En un ¿vale? Y vos te avión. quedaste con tu pibe, te quedaste con tu pibe, con un bebé adentro de un ascensor, esperando que te vengan a buscar los bomberos, porque no hay otra, ¿vale? Y como vos, hay un montón de gente. Los trenes, los subtes, o sea, la Claro. gente saliendo del subte, caminando por las vías, Ujú. que más o menos el que puede salir del subte y caminar, decís, vale, ok, zafé, porque al final, bueno, caminé 200 metros por la vía y salí. Pero hay gente que ayer a las 10:30 de la noche, cuando habló Pedro Sánchez, todavía dijo que todavía había 11 trenes que estaban en sitios como muy remotos y que todavía no los podían poder ir a Claro. buscar. Y esa gente está ahí sin comida, sin teléfono, Sí. sin comunicación, sin Ahora, nada. Luis, Y esa es dura. es interesante lo que vos estás planteando. Probablemente hayas visto el video que se viralizó del conductor del hormiguero, hablando de la fragilidad que tenemos, y en esto nos incluye a todos, en realidad, no solamente a España, porque le sucede a Sí, cualquier país, Sí. pero la fragilidad a todos. de los seres humanos, ¿no? Ante la caída de la Ujú, luz, hemos entrado en pánico, como si antes, en otro momento de la historia, ujú. no lo hubiésemos vivido, por supuesto, no nosotros, pero digo, el ser humano atravesó por esas situaciones y estamos como pendiendo de un hilo toda nuestra vida y se cae automáticamente. Y Ujú. encima él lo emparentó con lo que había planteado la titular de la Unión Europea con esto de armar un kit de emergencia. Y ahí me Claro. parece que es donde arrancan las especulaciones. ¿Qué te pareció a vos lo que comentó el conductor? Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, que me cae re mal Pablo Moto, o sea, es una persona que me cae muy mal. Pero bueno, le voy a dar el punto de que sí, porque también hoy lo hablamos esta mañana sobre el tema de la fragilidad. Sí, o sea, somos súper frágiles y cada vez más, vale, cada vez más frágiles. Y te voy a plantear una cosa que también salió en una conversación de parque ayer por la tarde. Sí. Eh, aquí, desde un tiempo a esta parte, la mayoría de taxistas son inmigrantes, ¿vale? O sea, Ujú. indios, pakistaníes y tal. Y imagínate el turista que baja del avión y le dice al taxista que lo lleve a un sitio. Pues ayer los taxistas no tenían GPS, ayer no Claro, había Claro. cobertura. claro. Ayer los repartidores de Globo, que son también en su mayoría gente de fuera y tal, no saben las calles. Ujú. Los Claro. repartidores de estos que van de comidas y tal. Quiero decir de que tenemos una dependencia con los dispositivos y con la electricidad, pero brutal, o sea, como nunca en la historia de nuestra humanidad. Nosotros ayer a la noche estábamos con mi pareja en el balcón de casa, que es un balcón que da como un pulmón de manzana y tal, y veías pues todo apagado, ¿no? Veías algunas siluetas por las ventanas, con las linternas y tal, y pensábamos que, bueno, esto también durante muchos años ha sido así, o sea, en países como este que han vivido guerras y acontecimientos muy bestias, Claro. sí, pues no había luz, o sea, y la gente vivía y hacía su día a día sin electricidad, Ujú. Luis, ¿y tuviste, pero hoy está, sí, tuviste la oportunidad de dime. tener conocimiento de alguna manifestación? Porque en redes sociales también se había dado a conocer determinadas reuniones de vecinos también pidiendo porque vuelva la luz.
No, la verdad es que no. Aquí, o por lo menos te voy a hablar en primera persona, en Mm, mi barrio. O sea, no, lo único que no se dio. Sí que he visto algunas situaciones medio apocalípticas de una reunión de gente en la vereda escuchando la radio, por ejemplo. no, claro. Sí, Imágenes que ya no porque al final, imaginamos volver a ver. Volvimos, Luis, volvimos. sí, Claro. sí. Y esto también otro comentario de parque ayer por la tarde, un papi dice, no, es que yo fui a comprar una radio, ¿vale? A un bazar de esto, a los chinos, ¿vale? Fui al mediodía y me dijeron que no tenían, pero que costaba 15 euros, pero que le estaban trayendo, que venga después. Entonces me dijo, yo volví, ¿no? Y entonces me cobró 15 euros por la radio y mientras yo me iba, ¿vale? El que venía atrás mío con la radio se la cobraron a 30. No, Entonces, no lo sí, y puedo creer. entonces volviendo al tema de los kits de supervivencia, seguramente hoy va a ser el trending de ventas de Amazon. Hoy van a ser los kits de supervivencia. Claro. Las radios seguramente hoy se van a vender como locos. Eh, Y los chicos y qué diciendo, sé ¿qué es yo, eso, ¿viste? papá? ¿Qué, mamá, qué es eso? Sí, ¿Una lo de la radio? radio. ¿Una radio? Pero por ejemplo, un amigo me decía ahora, no, es que también, claro, es que quedan muy pocas cosas analógicas. O sea, Claro. acá la tele es digital. O sea que si no hay electricidad, bueno, primero si no tienes electricidad no tenés tele, o sea, básicamente. Sí, Pero sí, sí. el tema es que lo que querían hacer con la radio era un poco lo mismo. Entonces, bueno, como que hay cierto punto de necesidad de lo analógico también, Ujú. ¿vale? Claro. Porque ayer lo que pasó fue eso, que los que no teníamos radio como yo no nos enteramos de nada. O sea, yo estaba acá y te ibas enterando porque alguno te ibas encontrando y te decía esto, el de la caja del supermercado, y ibas como creando tu propia, tu propia realidad. Claro, exactamente. Luis, Pero fue muy loco, fue un día muy raro, ¿eh? O sea, yo ayer a la noche, cuando ya mis hijos se fueron a dormir y tal, sí, tenías como una sensación de incertidumbre así media, porque sobre todo eso, como o sea, estábamos desconectados. O sea, claro. yo no me había enterado, o sea, ¿no? Y después, a la que vino la luz y pusimos la tele, empezás a ver como un poco el big picture de la situación Sí, sí. y es un quilombo muy gordo. O sea, es muy gordo. O sea, no transporte público, la gente que tuvo Claro. que volver a su casa, la gente que se quedó tirada en Madrid o en sitios que ha habido a laburar, gente que va y vuelve en tren y se quedaron tirados. Claro, o sea, tampoco, viste, en estos casos siempre como se le pide como al gobierno como una rapidez inmediata de tener que solucionarlo todo ya, y me parece que nunca se está preparado al 100% para, Correcto. para, para cosas como esta. Ujú. Claro. Porque ayer, por ejemplo, había un montón de gente en la puerta de Atocha, de la terminal de trenes de Madrid, que queriendo entrar para poder pasar la noche ahí. Y después también habían habilitado un estadio, el WeSink, que es el del Athletic, para que la gente vaya a pasar ahí la noche y tal. No, perdón, no es el del Athletic, es el... eh, y había a la 1 de la mañana, habían 6 personas. Entonces Ujú. siempre hay como este caos de dónde voy, de información. Pero claro, al no ver teléfono, yo creo que también la gran cosa era esa, que no había manera de conducir a las masas Sí, 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 porque no sí. había teléfonos. Claro, exactamente. Luis, te agradecemos la verdad por el tiempo, por este testimonio en primera Sí, una persona de gran lo que crónica. ha sucedido en España, en esta transmisión de sentimientos también que nos has dado, de cómo es en Ujú. definitiva volver al pasado en el 2025, sin teléfono, sin Sí, sí, tal luz, sin cual. nada, y te agradecemos por eso. Te mandamos un saludo y que tengas un gran día. Chao, muchas gracias y nada, un saludo para todos los que me conocen. Por supuesto. Chao, nos vemos. Pasó Luis Lungarini, Chao. gran frase para el final, ¿viste? Sí, Cuando te sí, van a sí. despedir, entrevistar, saludos a todos los que me conocen. Luis Lungarini, realizador audiovisual que vive en España desde 2002, contándonos, por supuesto, qué es lo que sucedió en España con este corte masivo que ha afectado a ese país, pero que también afectó a parte de Francia y parte de Portugal.